Oh Señor Jesús, gracias al Señor que por su misericordia estamos llegando, amados hermanos, amadas hermanas, estamos llegando al mensaje número 11 de esta serie del alimento diario basada en Primera y Segunda de Timoteo. Esta semana, o este mensaje, lleva como título Dios manifestado en carne. Y agradecemos mucho al Señor, amados hermanos, amadas hermanas, hasta esta hora, hasta hoy, Dios ha estado con nosotros. Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros. Hemos tenido la bendición de poder contar con estos medios, de contar con hermanos jóvenes que vamos a usar este término, han cargado, se han echado en sus hombros este servicio. Y gracias al Señor por esto, pues yo creo que en medio de esta pandemia esto sirvió para que muchos de nuestros jóvenes sacaran a relucir un don bien maravilloso, un don bien importante, que es este asunto de la tecnología. No todos manejamos tecnología, pero tenemos hoy en día en nuestro medio a nuestros amados hermanos jóvenes que se están consagrando con este servicio cada día más, y gracias a ellos estos mensajes entonces están siendo dispensados. Bien, amados hermanos, entonces este mensaje, Dios manifestado en carne, es el mensaje que vamos a revisar ahora. Y hemos visto durante todos los demás mensajes, ¿verdad?, que han estado basados en Primera y Segunda de Timoteo, ese deseo de Dios de manifestarse, ese deseo de Dios de expresarse a través de nosotros. Y solamente eso es posible si nosotros nos dedicamos a cuidar personas. El deseo de Dios es manifestarse en nosotros en el momento en que nosotros buscamos cuidar, buscamos atender a las personas. Y no importa en qué ambiente estemos. Siempre hemos dicho que la vida de iglesia, hermanos, es algo que está compuesto por toda nuestra vida, en todas nuestras esferas. Nosotros todos tenemos una vida familiar, todos nosotros tenemos una vida laboral, tenemos una vida de iglesia, indudablemente. Y en todas estas esferas hay personas. Dios permite que nos relacionemos con personas en la iglesia, en el trabajo, en nuestra casa. Y eso no es casual. Eso no podemos decir que es casualidad. Estamos en esos lugares porque allí deben haber personas que Dios quiere colocar sobre nosotros para cuidarlas. Y al ver nosotros ese hecho de parte de Dios, no nos queda otro camino que buscar más a Dios para que sea Dios manifestándose en nosotros en el momento en que estemos cuidando a estas personas. Sabemos también que Dios ha hablado fuerte, hermano, durante todo este tiempo. Hemos visto en estos mensajes cómo la iglesia hoy en día es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es aquella que está sosteniendo la verdad, porque hoy en día estamos viviendo en medio de un mundo lleno de engaño, de iniquidad, de perversión, y lo único que puede contrarrestar esto es la verdad. Para eso se necesita la iglesia. Para eso se necesita que nosotros vivamos
el misterio de la piedad. Me gustaría que leyéramos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Quiero parar allí. Para que si tardo, dice el 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y el 16 dice, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. O sea que la manera de conducirnos en la iglesia es manifestando a Dios. No podemos estar en la iglesia, hermanos, de una manera apropiada si Dios no es manifestado en nuestra vida. Eso prácticamente es imposible. Es imposible que usted y yo estemos apropiadamente en la iglesia si no permitimos que Dios se manifieste en nosotros. Porque el misterio de la piedad es para poder conducirnos apropiadamente en la iglesia. El que Dios quiera manifestarse en nosotros, en nuestra carne, es para que nosotros podamos conducirnos apropiadamente en la casa de Dios, que es la iglesia. Señor Jesús, y este es el camino para vivir una vida victoriosa en medio de este tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, hermano. Un tiempo lleno de iniquidad, de engaño, de perversión, de mentira. El mundo está lleno de esto. ¿Y cómo vivir nosotros apropiadamente sin manifestar a Dios? O sea, si usted quiere ser alguien victorioso, indudablemente va a tener la necesidad de vivir a Dios. Solamente viviendo a Dios, manifestando a Dios, podremos salir victoriosos en este mundo perverso. Busquemos Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Pablo dejó claro este asunto en estos dos versículos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué desea Dios? Que seamos sencillos y que podamos resplandecer. Ese era el deseo de Pablo. Para eso necesitamos la palabra, asidos de la palabra, dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Entonces la palabra tiene que producir en nosotros. Una vez que la palabra viene a nosotros, debe producir algo en nosotros, debe producir personas que iluminan. Eso es lo que busca la palabra producir. El ejemplo lo tenemos con el apóstol Pablo. Me gustaría leer ahora Hechos capítulo 26, versículo 16, porque esta fue la experiencia del apóstol Pablo. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios le estaba mostrando a Pablo en qué quería convertirlo. Quería convertirlo en un ministro y en un testigo, ¿verdad? Pero para esto el Señor se le iba a aparecer a Pablo y se le iba a seguir apareciendo a Pablo. Yo pienso, amados hermanos, amadas hermanas, que Pablo tiene que haber tenido la misma experiencia de Abraham. Dios se le aparecía a Abraham, nunca le dijo dónde lo iba a llevar, simplemente le dijo que iría a una tierra, pero no le mostró el camino, no le dio un mapa, no le dio un itinerario, simplemente Dios hablaba con Abraham y algo en Abraham iba pasando, algo en Abraham iba cambiando. Y esta fue la experiencia del apóstol. Pablo no solamente vio al Señor una vez,
Aquí dice en el versículo 16 de Hechos, testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que cada vez que el Señor se aparecía a Pablo, el Señor hablaba a Pablo y algo en Pablo iba sucediendo internamente. Pablo se iba convirtiendo en una lumbrera. Pero también, amados hermanos, esta palabra no quedaba en Pablo. Lo importante es que lo que Pablo recibía, Pablo también lo dispensaba. Y por eso Filipenses muestra eso. Filipenses muestra que la palabra que Pablo dispensaba buscaba que los que oyeran esa palabra se convirtieran en lumbrera. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo maligno. Busquemos otra vez Filipenses 2, 15 y 16. Estamos viviendo un mundo, hermano, en una generación, no solamente en un mundo, estamos en una generación maligna. En todas las generaciones ha habido perversidad, pero estamos en el último tiempo y esto también se ha incrementado, amados hermanos. La generación en que estamos viviendo es maligna y es perversa. La generación que está creciendo, muchos tienen hoy en día hijos pequeños. Ellos están creciendo en medio de una generación maligna y perversa. Yo tengo un nieto. Desafortunadamente ese nieto va a crecer en medio de una generación maligna y perversa. Su único camino de salvación es que la iglesia sostenga la verdad y que él pueda crecer en un ambiente seguro como es la vida de iglesia, hermano. Nosotros tenemos que asegurar un ambiente apropiado para la generación que está creciendo en nuestro medio, nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que garantizar que mientras el Señor viene, ellos crezcan en una esfera llena de luz, amados hermanos. Porque estamos en un mundo maligno y perverso. Y el Señor no quiere sacarnos del mundo. El Señor dijo que estábamos en el mundo, que no éramos del mundo, pero ¿cómo vamos a hacer con la generación que está creciendo? ¿Cómo vamos a hacer con los niños que están en nuestro medio, que están creciendo? Necesitamos asegurar que hayan en nuestro medio personas irreprensibles y sencillas, sin mancha, como luminarios. Oh Señor Jesús. Bien, amados hermanos, ahora me gustaría que nos ubicáramos en Primera de Timoteo. Porque la base de este mensaje está en Primera de Timoteo. Capítulo, no la base de este mensaje, no. Estamos hablando de Dios manifestado en carne. Ya se ha hablado en mensajes, simplemente en el mensaje 10, 9, 10, se ha hablado de los ancianos, de requisitos para los ancianos. Pablo en 1 y 2 de Timoteo no solamente mostró este asunto de la necesidad de que Dios sea manifestado en carne. Lógicamente, los primeros que tienen que manifestar a Dios en carne son los que están en la delantera, los que tienen liderazgo. Pero esto es un principio para todo. Señor Jesús, podemos ver en Timoteo que Pablo está mostrando la necesidad de que haya progreso, hermano. Progreso es Dios manifestado en nosotros. ¿Cómo saber que yo estoy progresando? Porque Dios se está manifestando en mí. Si Dios se está manifestando en mi carne, si en mí está operando el misterio de la piedad,
yo estoy teniendo progreso espiritual. Pero vamos a ponerle a esto un termómetro. ¿Cómo sabe usted que está progresando espiritualmente? Alguien que está progresando espiritualmente anhela, desea, busca involucrarse en todos los servicios de la iglesia. Ese es un deseo que nace, amados hermanos, del progreso espiritual. No existe progreso espiritual para alguien que le huye al servicio de la iglesia. Persona que no busca, que no quiere, que no desea involucrarse en el servicio de la iglesia, en la obra de la iglesia, no puede decir que está progresando espiritualmente. Por eso la mejor señal de progreso es el deseo de servir. Señor Jesús. Y una vez que queremos servir, necesitamos cumplir algunos requisitos. Primero, repito, esta palabra fue escrita para liderazgo, pero es un principio aplicado a todos los que quieren servir. Estoy hablando del capítulo 3, ¿verdad? De 1 de Timoteo, están los requisitos de los obispos. Pero si hablamos de servicio, el servicio es algo que debe estar en el corazón de todos los hijos de Dios. En todos los hijos de Dios debe haber un anhelo por el servicio. Independientemente si es como anciano, como diácono. Hermano, aquí no estamos buscando posición, no estamos buscando fama, estamos buscando servir. Si usted busca servicio, ese servicio debe nacer de ese progreso que usted está experimentando en su vida. El hecho de que Dios se esté manifestando en usted apunta a un progreso espiritual. Y cuando eso está sucediendo, entonces lo espontáneo es querer involucrarme en el servicio de la iglesia. Y una vez que me involucro en el servicio de la iglesia, yo necesito también ordenar mi vida. Ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Alguien que quiere servir en la iglesia debe primero tener una casa ordenada. Dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este es un requisito, amados hermanos. No podemos servir en la iglesia y tener un hogar hecho un desastre. Entienda, un servicio en la iglesia lo va a llevar a usted a estar al frente de un grupo de personas. No importa si usted no es anciano, usted puede ser el coordinador de algún servicio. Siempre estará al frente de alguien, siempre tendrá alguien delante de usted, pero también siempre tendrá personas detrás de usted. Así que una vez que yo empiezo a involucrarme, empiezo a progresar espiritualmente, ese misterio de la piedra empieza a manifestarse en mí, empieza a haber un progreso espiritual, empieza a haber un deseo por el servicio, también debe haber un anhelo por tener una casa ordenada. Debo gobernar bien mi casa, debo tener hijos en sujeción, con toda honestidad. Versículo 5. ¿Por qué yo debo gobernar bien mi casa? Porque Dios quiere que yo también gobierne la iglesia. Dios quiere también que cuide la iglesia. ¿Por qué yo debo cuidar mi casa? Porque Dios quiere que yo cuide la iglesia. Y Dios no quiere que yo sea alguien que vaya a permitir que cosas negativas entren en la iglesia. Así que yo debo impedir primeramente que haya cosas negativas en mi casa. Si yo impido que cosas negativas entren en mi casa, yo impediré que cosas negativas entren en la iglesia. Dios no solamente me ha dado una casa para cuidar, Dios también quiere que cuide de la iglesia. El cuidado de la iglesia es la responsabilidad de todos los hijos de Dios. En una iglesia local todos son responsables de cuidar la iglesia.
Así como en un hogar todos son responsables de cuidar su hogar, pero los que están al frente del hogar tienen una responsabilidad mayor. Entonces, amado hermano, amada hermana, usted debe gobernar bien su casa. Y gobernar bien su casa es impedir que cosas extrañas entren a su casa. Y también debemos impedir que cosas extrañas entren a la iglesia. La iglesia es santa. La iglesia no tiene nada que ver con el mundo. La iglesia es como una barca que está en el mar. Y alguien dijo, bueno, la barca puede estar en el agua. El agua es la que no puede estar dentro de la barca. El día que el agua entre en la barca, se hunde. La iglesia está en esta tierra, en este mundo, pero el mundo no puede estar dentro de la iglesia. Debemos cuidar la iglesia de cosas mundanas. No podemos permitir nada mundano dentro de la iglesia, prácticas, cosas, música, nada que venga del mundo. Hace unos días, unos jóvenes hacían una consideración. Ellos se preguntaban, bueno, no se preguntaban, a ellos les preguntaban que por qué en la iglesia no bailamos. ¿Por qué en la iglesia no cantamos? Bueno, no, en la iglesia cantamos, indudablemente, nosotros cantamos en la iglesia. Y nuestros himnos son, amados hermanos, amadas hermanas, himnos con un gran contenido espiritual. Nosotros no cantamos por cantar. Yo siento que en la iglesia se canta, lo que se canta es algo que en muchos casos se vive. Pero lo que no tenemos en la iglesia son ritmos mundanos. No tenemos teatro mundano, no tenemos cosas que vengan del mundo. Vean, usted no puede tomar cosas que el mundo tiene y traerlos a la iglesia. Eso es lo que quiero explicar. Si Dios, ejemplo, a alguien le gusta la música, alguien tiene la capacidad de componer letra, componer algo. Bueno, así como Dios le da la letra, Dios le podría dar también la música para esa letra. Lo que no vemos es que a una letra cristiana le pongamos un ritmo mundano. Por eso usted no ve en la iglesia, amado hermano, amada hermana, usted no ve rancheras cristianas, no ve vallenato cristiano, no ve rock cristiano, no ve... ¿qué más hay? Bueno, tantos ritmos ahorita, Señor Jesús. Bueno, nada de eso del mundo lo traemos a la iglesia, es lo que quiero mostrar. La iglesia es santa y así debe permanecer. Entonces no podemos permitir que nada mundano entre a la iglesia, prácticas, fiestas, tradiciones. Tradiciones del mundo, no importa si son buenas, hermanos, son tradiciones mundanas, no las traiga a la iglesia, por favor. Debemos gobernar bien nuestra casa y una persona que gobierna bien su casa podrá cuidar la iglesia. Versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 3. No solamente entonces alguien que sirve debe cuidar bien su casa, debe cuidar bien la iglesia, debe impedir cosas mundanas, malignas, perversas, negativas entren a la iglesia, entren a su casa, pero también esa persona que va a servir debe tener un buen testimonio de los de afuera. No queremos que alguien diga, ¿y eso que es cristiano? A ver, bueno, no usa mucho la palabra cristiano, ¿y eso que es evangélico? No, hermano, usted tiene que tener un buen testimonio de los de afuera. Señor Jesús, volvemos entonces a Timoteo. Vamos a volver a Timoteo.
Porque la base de este mensaje está allí, pues en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces ya hemos dicho, piedad es Dios manifestado. Esto debe quedar claro para todos aquellos que están escuchando este mensaje. Piedad no es una actitud, piedad es una expresión. Dios quiere manifestarse, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Dios manifestado en su carne y en mi carne. Dios manifestado en mi persona y en su persona. Dios viviendo a través de su vida y a través de mi vida. Dios usando mi humanidad para expresar su divinidad. Mi humanidad es un canal para expresar la divinidad. Dios es divino, yo soy humano. Ahora Dios está en mí con sus atributos. Dios es amor, Dios es luz, Dios es santidad, Dios es justicia. Esos atributos Dios quiere manifestarlos en mi vivir humano. Su vivir humano, amado hermano, es para expresar los atributos de Dios. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y Pedro habló de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino. Entonces, nosotros estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dios quiere usarnos a nosotros para expresarse. Entonces, Dios es amor. Dice Juan 4, 24, si no me equivoco. Dios es amor. Y Dios quiere que ese amor se exprese a través de su amor. Su amor, amado hermano, su amor, amada hermana, es un vaso para contener el amor de Dios. Dios es amor. Y yo puede ser que tenga amor. Pero yo no puedo usar mi amor para servir a Dios. El amor que yo tengo, el amor que usted tiene, amado hermano, es un amor limitado. El único amor ilimitado es el de Dios. Es igual que la paciencia suya se agota, la de Dios es infinita. Por eso tenemos ese famoso dicho que la paciencia se agota. A todo aquel que no vive a Dios, a todo aquel que no expresa a Dios, que no manifiesta a Dios, se le agota el amor, se le agota la paciencia, se le agota la piedad, se le agota la misericordia. El camino es vivir a Dios. Que este misterio de la piedad sea real en nuestra vida. Que nuestra vida humana, hermano, exprese la vida divina. Eso es lo que Dios anda buscando, es lo que Dios desea y es lo que Dios quiere lograr con usted y conmigo. Señor Jesús, ahora, cuando Pablo escribe esta carta, 1 Timoteo, y escribe, hermano, este versículo hermoso, grande es el misterio de la piedad. Esto es bien elevado. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Pablo lleva este misterio, Pablo lleva esta porción tan elevada, la lleva a un plano bien práctico. Leamos entonces, ubiquémonos en 1 Timoteo capítulo 5. Porque repito, hermano, si Dios se va a manifestar en usted y en mí, si el misterio de la piedad es Dios manifestado en carne, esto tiene que ser práctico en mi vida diaria.
El hecho de que Dios se quiera manifestar en mí indica que Él se quiere manifestar en todas las áreas de mi vida. Él quiere que yo lo viva en todas las áreas de mi vida. Dios quiere que usted lo viva en su casa, en la iglesia, en el trabajo. Usted debe ser alguien que manifiesta a Dios en la iglesia, en su casa, en el trabajo, independientemente del orden. Nosotros estamos llenos de personas a nuestro alrededor en cualquier lugar donde nos encontremos. Si estamos en la iglesia, nos estamos relacionando con personas. Si estamos en nuestra casa, nos estamos relacionando con personas. Si estamos en el trabajo, nos estamos relacionando con personas. Su vida y mi vida es una vida de relaciones. Y Dios anhela, Dios desea que usted y yo podamos expresarlo al relacionarnos con las personas. Eso es el misterio de la vida. Eso es el punto alto, hermano. Ese es el centro de la vida de un creyente, manifestar a Dios en su relación con otros. El clímax de la vida cristiana es manifestar a Dios al relacionarnos con otros. Entonces Pablo puso esto de manera práctica para que no quedara simplemente en algo doctrinal, en algo inalcanzable. Misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Pero ¿cómo manifiesto yo a Dios en mi carne? Bueno, lo manifiesto en el momento que me relaciono con las personas. O sea, la oportunidad de manifestar a Dios, amado hermano, amada hermana, es cuando usted empieza a relacionarse con las personas. Cada vez que usted se relaciona con alguien, usted tiene la oportunidad de manifestar a Dios. O tiene también la oportunidad de no manifestar a Dios. Por eso, 1 Timoteo 5 empieza Pablo a mostrar la parte práctica de manifestar a Dios. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, entonces allí vemos mi relación con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo es? No es cuál es, ¿cómo es mi relación con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo debe ser mi relación con los hermanos de la iglesia? No vamos a tomar esto tanto como de una manera literal, vamos a tomar esto como principios de relación. Pablo le dijo a Timoteo, no reprendas al anciano. Pero usted puede quitar allí al anciano, puede poner al joven, puede poner al niño, puede poner a la anciana, a la hermana. No reprenda a nadie. En este caso al anciano. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Este fue un consejo de Pablo a Timoteo. Timoteo era muy joven y posiblemente, aunque era joven, indudablemente estaba al frente de la obra, y sabemos que esta carta fue enviada a la iglesia en Éfeso. Timoteo estaba cuidando la iglesia en Éfeso en este tiempo. Pablo le está mostrando entonces cómo debe tratar a los hermanos, aunque él era joven, estaba al frente, pero si había un anciano, un hermano mayor que él de edad, que existe siempre la posibilidad de que un hermano mayor cometa un error, cometa una falta y haya que exhortarlo, Pablo le dijo, no lo exhortes, no lo reprendas. Aquí la palabra original es no lo ataques, sino exhórtale. Quiere decir que un hermano joven, puede suceder, un hermano joven al frente de una iglesia local, uno de los ancianos, le toque exhortar a un hermano mayor que comete una falta. Debe hacerlo, porque el fin de la exhortación, amados hermanos, es ayudar a las personas. Es poderlas ayudar a salir del problema en que están, de la situación en que están. Lo que no podemos hacer es atacar a los hermanos.
Entonces mi relación, si yo estoy expresando a Dios, si el misterio de la piedad, amado hermano, se está trabajando en usted, si usted es alguien que está expresando a Dios, porque ese misterio de la piedad es Dios manifestado en su carne, Dios está trabajando en usted y usted está expresando a Dios, su relación con los hermanos va a ser una relación llena de respeto. Y esa debe ser nuestra experiencia, nuestra relación con nuestros hermanos debe ser una relación llena de respeto. Los jóvenes deben respetar a los ancianos y debe haber un respeto mutuo. Entonces no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ajá, y si un joven es el que peca o cometió una falta, ¿cómo lo vamos a exhortar? Como a hermano. Versículo 2, a las ancianas, ¿cómo las vamos a tratar? Como a madre. ¿Cómo vamos a tratar a las jovencitas? Bueno, tiene que haber sencillez, pureza, deben ser tratadas como jóvenes, como hermanas. Todo debe hacerse con pureza, como dice este versículo 2. La pureza debe ser la característica de nuestra relación con todos nuestros hermanos. Oh Señor Jesús. Ahora vamos al versículo 3. Esto es nuestra relación con los hermanos. El versículo 3 ahora, amado hermano, empieza a hablar de viuda. Honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí esto también tenemos que tomarlo como principio. ¿Qué es una verdadera viuda? Es alguien que no tiene ningún tipo de ayuda de ningún familiar, de ningún conocido. Estas viudas deben ser honradas, deben ser valoradas. Aquí la honra habla de valor. Necesitamos honrar, darle valor a las viudas que en verdad lo son. A ese grupo de hermanos que están en nuestro medio, o ese grupo no, siempre habrá, o puede ser que haya en nuestro medio un hermano, una hermana que no tiene ningún tipo de ayuda externa, de ninguna clase, no tiene ningún tipo de ayuda económica, no tiene alguien, un pariente, un amigo que ayude a esa persona. Nosotros debemos velar por esos hermanos. Pero aquí dice, a las que son viudas de verdad. A ese tipo de persona o de hermano que no tiene ningún tipo de asistencia, amado hermano, bien sea espiritual o económica. Me gustaría leer el versículo 9. Sea pues puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Por qué voy a leer esto? Porque no todos, amados hermanos, cumplen requisitos para ser ayudados. No todos están en una lista, ¿verdad?, para ser ayudados. Aquí Pablo orientó que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado buenas obras. O sea, ¿quiénes vamos a ayudar en nuestro medio, en la iglesia? Pues si tenemos en la iglesia personas que tienen estas características, nosotros necesitamos honrar a estas personas, necesitamos ayudarlas espiritualmente y económicamente. Si la iglesia va a ayudar a alguien, debe ser a alguien que sirve al Señor, que está sirviendo al Señor, que tiene testimonio de servicio. No podemos, y me perdonan, no quiero ser muy duro, no quiero ser muy fuerte,
Pero no podemos ayudar o no se puede ayudar a alguien que no va, hermano, que no va a usar bien los recursos que se le den. O sea, ¿cómo ayudar a alguien? Quiero poner bien esto difícil. ¿Cómo ayudar a alguien económicamente, estoy hablando? Darle a alguien cierta cantidad de dinero y que después esa cantidad de dinero la va a usar en algún tipo de vicio. ¿No sería eso colaborar con el pecado? Por eso Pablo, bueno, yo estoy diciendo que no voy a ser fuerte. Aquí el fuerte fue Pablo, en este caso, el que puso las condiciones de quiénes son aquellos que merecen ser honrados, qué viudas merecen ser honradas. Los requisitos los puso el apóstol Pablo. Primero, que sean viudas, el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Que ya sabemos que son personas, aquí viudas, como principio, un hermano o una hermana que no tiene ningún tipo de ayuda económica, hermano, que está en nuestro medio pero no recibe nada, tiene necesidades y no tiene un hijo, no tiene un nieto, no tiene ni el carnet de la patria. Me perdonan que diga eso. No tiene ninguna, nada. Bueno, hay que ayudarlo, pero que cumpla estos requisitos. Mayor de 60 años. ¿Por qué Pablo puso esto? Porque puede ser que ya la capacidad de elaborar, de estar en un trabajo ya no es factible. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, que haya practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos. Es alguien que está envuelto en el servicio, es lo que quiero decir. Es un hermano o una hermana que está envuelta en el servicio, pero no tiene ninguna ayuda económica, no tiene ningún sustento. Ella debe ser ayudada por la iglesia. Oh Señor Jesús. Ahora, pueden haber en nuestro grupo familiar, yo estoy hablando aquí de la iglesia, pero imagínense que hay una viuda en su grupo familiar. Hay una persona en su grupo familiar que tiene problemas, que tiene necesidades económicas. ¿Qué vamos a hacer? Pablo puso aquí, versículo 8, 5:8 de Timoteo. Pablo escribió esto: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oh Señor Jesús. Entonces puede ser que en nuestro medio, en su grupo familiar, amado hermano, amada hermana, si en su grupo familiar hay un hermano, hay un familiar suyo con necesidad, usted o yo necesitamos cuidarnos. 5:16 del 1 de Timoteo. Oh Señor Jesús, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, o sea, hay un miembro de su grupo familiar que tiene necesidad, ¿qué dice Pablo allí? Si algún creyente o alguna creyente tiene una viuda, tiene algún hermano o algún familiar con necesidad, que los mantenga. Y no sea agravada la iglesia. O sea, tengo un familiar con necesidad y yo entonces le pongo esa carga a la iglesia. No quiere decir que la iglesia no va a ayudar, hermano. Tampoco no quiero pecar aquí de duro y de mente cuadrada, que es así. No, la iglesia puede ayudar. Pero la responsabilidad de las personas con necesidad en mi grupo familiar soy yo. Yo debo por lo menos dar el primer paso para ayudar a alguien en mi grupo familiar. Si veo que
Ajá, que no puedo cubrir toda la necesidad. La iglesia podría, amado hermano, podría participar, pero es más la responsabilidad del creyente o de la creyente, que si tiene algún familiar con necesidad, dice, los mantenga. Oh, Señor Jesús. Hay otro versículo que no lo tengo aquí. Oh, Señor Jesús. Bueno, estas serían, vamos a decir, los requisitos para aquellos que están en nuestro grupo familiar. Otra cosa que nosotros necesitamos aprender, hermano, estamos hablando del misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Ya vimos cómo debe ser nuestra relación con nuestros hermanos, con la iglesia. Esa es la primera esfera que yo tengo. La vida de iglesia se compone de mi vivir entre hermanos, de mi vivir en mi casa y de mi vivir en el trabajo. En cada una de estas esferas yo debo manifestar a Dios. Yo debo expresar a Dios. Eso es el misterio de la piedad. Ya vimos entonces cómo debe ser nuestra relación con nuestros hermanos. Ya vimos cómo debe ser nuestra relación con nuestros familiares. Versículo 5:4, quería buscarlo, 5:4 de 1 de Timoteo. Pero si alguna viuda tiene hijos, vean, entonces aquí encontramos una viuda, repito, sigo explicando esto o enfatizando esto. Aquí una viuda no es solamente una mujer que quedó sin esposo, como principio es alguien que no tiene quien lo ayude. Entonces aquí dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia. Piadoso. Yo debo empezar a practicar el misterio de la piedad, amado hermano, primero con los míos, con mi grupo familiar. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar ¿a quién? A sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Otra cosa que debemos aquí abordar es el cuidado de nuestros padres. Todos nosotros o tuvimos padres o tenemos padres. Y siempre habrá una oportunidad de honrar a nuestros padres. Amado hermano, amada hermana que me escucha, siempre hay una oportunidad para honrar a nuestros padres o a nuestras madres. Usted y yo necesitamos practicar el misterio de la piedad cuidando a los nuestros. Hasta los nietos entraron aquí. Yo tengo un nieto, todavía tengo que esperar bastante para que él se acuerde de mí. Pero dice allí el versículo 4, que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. Oh Señor Jesús, piadosos con su propia familia. Ahora, amado hermano, si usted y yo somos alguien que está sirviendo a la iglesia, pero tenemos alguna necesidad material o espiritual, porque aquí estas dos materiales nosotros necesitamos, como servidores, como personas que aman a Dios y que quieren servir a Dios, nosotros necesitamos cuidar no solamente la parte económica de alguien, debemos también velar por la parte espiritual de las personas en que estamos cuidando, empezando por nuestra familia. Pero si yo soy alguien, yo soy una viuda y yo necesito
tengo alguna necesidad, bien sea espiritual o material, amado hermano, yo no puedo salir por allí a pregonar mi necesidad para que alguien venga a ayudarme. Si yo soy alguien que está sirviendo a Dios y que sabe y entiende que esa ayuda debe venir de Dios, ¿cuál debe ser mi actitud? Versículo 5 de Timoteo, 1 Timoteo 5:5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ella espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Simplemente yo le digo a Dios mi necesidad, yo le confieso a Dios mi necesidad y yo espero en Dios que esa necesidad sea suplida. Y si usted es alguien que ora por su necesidad, crea, esté plenamente seguro que Dios suplirá su necesidad. Dios, hermano, enviará a alguien para suplir su necesidad, bien sea si es espiritual, bien sea si es material. Nuestra labor es orar. Ahora, yo estoy hablando de personas normales. Cuando digo normales, una viuda, una persona, un hermano que está laborando en la iglesia, está sirviendo al Señor. Dios cuidará todos aquellos que están sirviendo al Señor. Dios velará por la necesidad espiritual y material de ellos. Dios me ha cuidado a mí, hermano, durante más de 30 años. Yo tengo que agradecerle al Señor que Él me ha cuidado hasta hoy. Y ha cuidado de hermanos que sirven conmigo. Dios ha sido bueno. No hemos tenido abundancia, pero tampoco hemos caído en la pobreza extrema. Hemos pasado por pruebas en cuanto al sustento, sí, y hasta a veces esto es necesario. Pero Dios ha sido fiel, amado hermano, amada hermana. Dios es fiel. Solo nos toca servirlo. Solo nos toca practicar el misterio de la piedad donde estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia. Bien, entonces ya tenemos dos esferas cubiertas. La iglesia, nuestra relación con nuestros hermanos, mi relación con mi grupo familiar. En cada uno de ellos yo debo manifestar a Dios. El último es el del trabajo, es un poco más sencillo. Usted está en un trabajo, amado hermano, amada hermana, y allí usted tiene un jefe. Y puede ser que su jefe en un momento dado sea un hermano. Y puede ser que ese hermano que es el dueño o es su jefe sea un diácono y usted es un anciano. Usted no puede entonces creer que porque usted es el anciano y su jefe, el dueño del negocio, es un diácono, entonces usted va a esperar ciertos privilegios. No, usted tiene que laborar como un siervo allí. En ese momento, el amo, el jefe, es el diácono. No podemos entonces esperar ningún tipo de indulgencia, ningún tipo de favor que nos beneficie a nosotros porque, no, el hermano sabe que yo soy hermano, entonces él debe tratarme a mí diferente como trata a otro que no es hermano. No, debemos tener un buen testimonio en el trabajo. Usted y yo necesitamos tener un buen testimonio en nuestro trabajo. Dios debe ser manifestado en nuestra esfera laboral. Donde usted está, Dios debe ser visto. Usted debe ser el primero que llega, el último que se va. Usted debe ser el que tiene mejor testimonio a la hora de cumplir su trabajo, su horario. Señor Jesús, usted debe trabajar como si estuviera trabajando para el Señor. Y debe ser obediente en el trabajo con su jefe. No queremos que el nombre del Señor sea vituperado por nuestra culpa en el trabajo. Y eso ha sucedido. Esa expresión de "y que es evangélico" ha sucedido por personas irresponsables
que se olvidaron del misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Pero nosotros estamos en la vida de la iglesia y ahora esta palabra ha venido para nosotros, hermanos, como una oportunidad de en este último tiempo manifestar a Dios en todas las áreas donde estemos. Hay una gran necesidad hoy en día que Dios sea visto y Dios quiere ser visto, quiere ser expresado a través de nosotros, a través de nuestro vivir. Nuestra humanidad debe ser el canal para expresar a Dios y la iglesia como un todo debe ser aquella columna que va a sostener la verdad y que va a iluminar en este mundo lleno de tinieblas. Señor Jesús, le damos gracias al Señor por este mensaje. Agradecemos al Señor por esta maravillosa palabra. Y esperamos, amado hermano, que en este último tiempo, en este tiempo que queda, que no es mucho, el tiempo que resta sea un tiempo donde usted y yo busquemos manifestar a Dios en nuestro vivir. Jesucristo es el Señor, Dios los bendiga, Dios los guarde.